Buen día, mi nombre es Brian Steven Torres Acosta, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a explicar la tarea 2, acondicionamiento de señales analógicas del curso de instrumentación, grupo 128. Bueno, como primer paso nos permitieron seleccionar un elemento sensor, en este caso seleccioné el Rosemont 65, un RTD, que comprende un alfa nominal, o sea, un coeficiente de temperatura de 0.00385. Este número es muy importante porque nos define la relación que hay entre la temperatura versus la resistencia que nos entrega el equipo. ¿Sí? Entonces es una constante que también nos indica el material del cual está hecho. En este caso es platino. Esta tablita que presentamos aquí es la relación que hay en temperatura en grados Celsius y ohmios, la resistencia. ¿Sí? Ahora bien, como primer punto, tenemos que debemos hallar la resistencia de nuestro elemento sensor cuando está a 142 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, en este caso, pues guiándonos en la tabla, a 140 tenemos 153.58 ohmios, pero como tal no tenemos un valor más exacto respecto a esa temperatura. Para ello hacemos uso de esta ecuación muy sencilla, en donde tiene en cuenta la constante de 0.0385, ¿sí? Que nos define el material, la resistencia en ohmios cuando está a 0 grados Celsius, que como indica la tabla es a 100 ohmios, y la delta de temperatura, que en este caso es de 142 ohmios. Aquí presentamos el desglose de la ecuación, simplemente sustituimos los valores y nos da como resultado 154.67 ohmios. Sí, en conclusión, para una temperatura de 142 grados Celsius tenemos 154.67. Bueno, la idea de este taller es acondicionar esa señal que nos entrega ese elemento sensor, condicionar esa señal en resistencia para una señal de voltaje más definida. En este caso, para hacer eso, debemos hacer uso de un circuito de equilibrio. ¿Sí? Ahora, vamos a tener en cuenta este resultado que tenemos aquí para el siguiente punto. Entonces, debemos realizar un circuito en equilibrio, o sea, un puente de Wheatstone, son dos divisores de tensión, teniendo en cuenta la resistencia de 154.67 ohmios. ¿Sí? Entonces, lo que debemos es definir el resultado o la resistencia que tiene cada una de estas resistencias. En este caso, Rx hace referencia a la resistencia que entrega nuestra RTD, que en este caso es de 154.67 para una temperatura de 142 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, debemos definir nuestros valores mediante esta ecuación. ¿Sí? Bueno, aquí utilizamos los valores de 20 mil amperios, que es, pues, vamos a limitar la corriente de ese circuito a 20 mil amperios, ya que, pues, es una de las señales más utilizadas en el campo de la instrumentación industrial. Y tenemos los 24 voltios, nuestra alimentación. Lo que hacemos es despejar R3. Una vez despejada R3, pues tenemos nuestro valor en resistencia. ¿Sí? Hecho esto, tenemos entonces que R3 es igual a 1045 ohmios, que pues para un valor comercial tendríamos 1 kilo ohmio. Y según pues las leyes del puente de Wheatstone, para que haya un equilibrio entre los puntos A y B del puente de Wheatstone, R1 debe ser igual a R3. Por ende, R1, aquí podemos ver que es lo mismo. De igual manera, R2 debe ser igual a Rx, que en este caso es la resistencia de nuestro sensor. ¿Sí? Para que se cumpla un equilibrio en estos dos puntos, A y B. Podemos asegurar o confirmar este equilibrio mediante la siguiente ecuación entre los puntos A y B, ¿sí? En donde pues simplemente sustituimos los valores, como aquí se presenta, pues para evidenciar que en efecto nos entrega 0 voltios.
cuando tenemos una resistencia de 154.67. Entonces ahí podemos considerar que nuestro circuito ya está en equilibrio. Una vez hecho esto, entramos a nuestra etapa amplificadora. Vamos a acondicionar esa señal a una señal en voltaje. Para ello debemos tener en cuenta el punto anterior. En este caso, pues, fue la del circuito en equilibrio. Pero en este caso nos dicen que debemos entregar, o sea que nuestro circuito debe entregar un voltaje de 15 voltios a una temperatura de 60 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo, simplemente hallamos la resistencia de nuestro elemento sensor a 60 grados Celsius. Sin embargo, pues muy fácil, podemos ver la tabla que nos da aquí a 60 grados Celsius, nos da 123.24 ohmios, que pues realizando la ecuación, bueno, da un valor muy aproximado, con una diferencia de 0.1 ohmios, ¿sí? 123.1 a 123.2. En conclusión, tenemos una temperatura de 60 grados Celsius y una resistencia de 123.1 ohmios. Bueno, entonces, una vez hecho eso, hay que tener en cuenta el punto anterior, como lo había dicho. Nuestro circuito está en equilibrio cuando tenemos 154.67 ohmios. Al cambiar simplemente este valor a 123.1, tendremos entonces una diferencia de potencial en los puntos A y B de nuestro puente de Wheatstone de 0.58 voltios aproximadamente. Ya teniendo este valor, procedemos entonces a hacer que este valor se nos amplifique a 15 voltios, que es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la simulación en Proteus, cuando nuestro sensor muestra 123.2 ohmios, en nuestro puente de Wheatstone, en los puntos A y B, tenemos 0.58, ¿sí? Y cuando nuestro circuito está en 154.67 en nuestra RTD, tenemos como resultado 0 voltios. Aquí pueden ver en tiempo real el circuito en Proteus. Bueno, pero sin embargo vamos a hacer uso del amplificador, el AD620. El AD620 comprende esta ecuación en donde debemos despejar la ganancia de esta ecuación para luego hallar la RG, la R-gain, ¿sí? Que es la resistencia que nos define prácticamente la salida de voltaje de nuestro amplificador, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta los parámetros anteriores. Entonces, despejamos ganancia, esto es una constante, este valor y este 1 son constantes, despejamos RG, despejamos G, teniendo en cuenta que tenemos nuestro voltaje de 15 voltios, ¿sí? Que es el que queremos, y nuestra diferencia potencial de 0.58, y nos da ese resultado. Continuamos con el despeje de la RG y tenemos como resultado 2 kiloohmios, ¿sí? En conclusión, debemos tener una R-gain de 2 kiloohmios para tener un voltaje de salida de 15 voltios con una temperatura de 60 grados Celsius, la cual corresponde a una resistencia de 123.1 ohmios, NRX. Entonces aquí podemos ver el circuito en Proteus, que si cambiamos aquí a 123.2, podemos evidenciar que efectivamente nos da 0.58 y una salida de 15 voltios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.